la ciencia no tiene la facultad de responder ninguna de las preguntas existenciales del ser humano. A veces me he topado con personas que no creen, que ellos no creen en la fe, pero ellos tienen fe para muchísimas cosas, porque yo me he topado con algunos de ellos que dicen, la ciencia dará respuesta de eso algún día, se está trabajando. Por ejemplo, el origen del universo, eso es una fe, eso es creer en, eso es poner una fe vana, obviamente, porque el método científico parte de la observación y nadie vio cuando el universo apareció. Entonces ahí se cae todo. Y queremos empezar diciendo de que el cientificismo es la creencia que postula que el conocimiento válido proviene únicamente del método científico y descarta cualquier forma de conocimiento basada en la fe o en la revelación divina. Nosotros vemos aquí cómo esta idea, que está muy vinculada a las filosofías materialistas como el escepticismo, agnosticismo y ateísmo, se basa en la idea de que el método científico es la única fuente válida de conocimiento y que todo lo que no pueda ser demostrado científicamente carece de valor intelectual. O sea, no se considera un conocimiento confiable o relevante. Miren a dónde va esto. Y sabemos que esto tuvo su fuerza a partir del siglo en el siglo XIX, tuvo su fuerza. Esto va muy de la mano con esas corrientes humanistas que empezaron a aparecer en el siglo XVIII con la Ilustración y todo esto. Y es interesante verlo porque muchas personas piensan de esta manera. Muchas personas piensan de esta manera, o sea, piensan como que la ciencia es lo único que puede dar respuesta a todo. Y es una falsedad que vamos a mostrar por qué decimos eso, sin quitarle el mérito y el valor que tiene una virtud que Dios ha dado, como es el quehacer científico. Y cabe resaltar que en el siglo XX el cientificismo fue ampliamente debatido, ya que algunos críticos argumentaban que reducir el conocimiento a lo estrictamente científico dejaba de lado aspectos como la ética, la filosofía y la subjetividad humana, porque cabe resaltar aquí que el cientificismo pretende dar respuestas sobre la moral. O sea, se pretende usar la ciencia como un instrumento de la moral, algo totalmente garrafal. La verdad es que la ciencia no puede dar respuesta a aspectos morales y lo vamos a demostrar eso incluso desde la Biblia, que es la orientación más correcta que podemos tener para entender todas las cosas. Es una idea que es abrazada, sobre todo, mencioné esto anteriormente, pero ahora quiero hacer un poquito más de énfasis para explicarle mejor qué fue lo que quisimos decir. Es abrazada sobre todo por ateos, agnósticos y escépticos, pero los que consideran que estas ideologías no son creencias ni filosofías, sino ciencia. O sea, para muchos que no creen en Dios, ser ateo, ser agnóstico, ser escéptico es sinónimo de ciencia. Y eso no es cierto, es un autoengaño. Y he podido notar esto mucho, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que como entran en esto persuadido por eso, porque la persuasión es de que la ciencia ha demostrado que Dios no existe, de que la ciencia ha demostrado de que Dios no fue el creador de la vida, de que la ciencia ha demostrado, ha demostrado que la moral es una construcción social. O sea, todo ese tipo de argumentos falaces hace que mucha gente, muchos de los jóvenes adolescentes, se sientan como motivados a creer que han encontrado el conocimiento máximo a través de esta idea del cientificismo. Ahora bien, vamos a entrar en la parte que tiene que ver
de cuál es la respuesta nuestra ante esta idea que permea las redes sociales, permea los medios de comunicación. O sea, uno de los ídolos de este mundo es el cientificismo. Recuerde que no es lo mismo cientificismo que quehacer científico. No es lo mismo. El cientificismo es querer decir que la ciencia da respuesta a todo, literalmente. Que da respuesta a todo. Que lo que no puede ser demostrado por la ciencia es algo que nadie tiene que prestarle valor. Es a ese nivel que lo pone. Entonces, por eso hacemos la distinción entre cientificismo y quehacer científico. Son dos cosas muy diferentes. El cientificismo es ideológico. El cientificismo trata de dar respuesta, pero sabemos que se queda corto en muchos temas porque hay tópicos que la ciencia no puede explicar. Y ¿cómo defendemos nuestra fe ante el cientificismo? Número uno, la ciencia no puede explicar todo. Aunque la ciencia es valiosa, tiene límites, porque la ciencia tiene que ver con lo empírico, o sea, con aquello que se puede observar y que se puede manipular. Y a partir de ahí, digamos, de eso que podemos ver, se sacan las hipótesis y se hace la experimentación con eso y de ahí se saca un nuevo conocimiento. Pero la ciencia no tiene la facultad de responder ninguna de las preguntas existenciales del ser humano. A veces me he topado con personas que no creen, que ellos no creen en la fe, pero ellos tienen fe para muchísimas cosas, porque yo me he topado con algunos de ellos que dicen, la ciencia dará respuesta de eso algún día, se está trabajando. Por ejemplo, el origen del universo, que más adelante vamos a ver que es un argumento de defensa que tenemos. No, ahora mismo la ciencia está trabajando, ella dará respuesta después. Eso es una fe, eso es creer en, eso es poner una fe vana, obviamente, una fe que no es racional, porque el método científico parte de la observación y nadie vio cuando el universo apareció. Entonces ahí se cae todo. La fe aborda lo que la ciencia no puede explicar. La fe aborda lo que la ciencia no puede explicar, porque hay aspectos que se entienden es por la revelación bíblica, no por la ciencia. Entonces, ahí decimos que la ciencia no tiene esa facultad de explicarlo todo. Deuteronomio 29:29, ¿qué nos dice? Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. El ser humano, lamentablemente, sin Dios, se cree que es Dios. Pero nosotros tenemos límite. De hecho, como el apóstol Pablo especificó en un momento determinado, donde dijo que Dios ha puesto límite a nuestra habitación. O sea, nosotros tenemos límite, hasta la vida tiene un límite. Nosotros estamos aquí hoy, mañana nos vamos. O sea, no vamos a estar. Entonces, eso es una pretensión muy, muy fuerte. Como número dos, ¿cómo defendemos nuestra fe ante el cientificismo? El universo tiene un origen divino y no naturalista. Mientras el cientificismo busca explicaciones naturales que nunca la va a encontrar, al menos que se ponga a inventar, como de hecho lo hace, la Biblia afirma que Dios creó todo. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el argumento más razonable que existe para entender el origen del universo, los planetas, de la vida y de todas aquellas cosas que sabemos que el hombre no le ha puesto la mano. Lo más lógico, lo más razonable. ¿Por qué? Porque la ciencia ha demostrado de que el universo tuvo un inicio, hubo una causa, hubo un principio. Al día de hoy ya eso no se debate digamos, en el mundo de la ciencia, porque eso está muy claro. Ahora bien, ¿dónde inició eso? Lo más razonable es lo que dice la Biblia, de que un ser superior a nosotros, inteligente, todopoderoso, hizo esta creación.
Como número 3, aquí vamos a ver el tema de la moral que mencioné anteriormente. Nosotros defendemos nuestra fe ante el cientificismo diciendo de que la moral no viene de la supuesta evolución. El cientificismo intenta explicar la moral desde una perspectiva biológica. Y eso es un absurdo total. Nosotros sabemos que creemos en un Dios que ha establecido principios morales. Un texto que uno ve, por ejemplo, es Miqueas 6:8, que dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La moral no está basada en la evolución, no está basada en el instinto. Eso fue otra cosa que escuché recientemente de un supuesto académico, filósofo, que abrazar esa idea es sumamente nociva, que la moral es instintiva. Señores, eso es peligroso. Decir que la moral es instintiva, o sea, dependiendo de cómo yo me sienta en el momento, mis acciones van a ser buenas o malas. Eso es peligroso, sumamente peligroso. O sea, si una gente siente un deseo de hacerle daño a otro, entonces como la moral es instintiva, como él tiene una justificación por alguna razón que él en su mente, hacerle daño al otro es moralmente correcto para él. ¿Ven el peligro? Sumamente peligroso, señores, abrazar una idea y creer, sacar a Dios de la ecuación con el respecto a la moral es trágico, porque no hay manera de cuestionar ninguna acción moral negativa, porque va a depender del sentimiento, de la emoción o del instinto, entre comillas, que la persona tenga. Nosotros no vivimos por instinto. Y eso lo dijo un graduado de una universidad de Harvard. Tú dices, aquí, bueno, en Dominicana decimos, cuando algo nos sorprende, decimos, ¿en serio? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, no está basada en eso. No depende de cambios científicos, no depende de cambios sociales. Es mentira. La moral, eso no es sostenible. La moral depende del carácter eterno de Dios. Y por eso es que las acciones incorrectas de los hombres nunca van a tener justificación. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido lo que es bueno, lo que es malo. Y punto. Independientemente de lo que el individuo crea o piense. Y eso nos ha sido dado. Dios ha puesto una conciencia moral en nosotros, como nos dice Romanos capítulo 2. Entonces, en la Biblia, nosotros vemos cómo Dios ha establecido principios, mandatos y valores morales. Eso es un área que se está atacando mucho porque hay un deseo del hombre de vivir la ley de la selva, literal, donde en la selva quien gana es el más fuerte. Y viéndolo de una perspectiva de nuestras sociedades, quien gana es el que tiene el dinero. Quien gana es el que tiene el poder económico, el poder político, el poder social, quien tiene la fama. Esos son los que ganan, esos son los que aplastan. Aquellos que tienen las capacidades para imponerse sobre otro. Y eso es peligroso. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Ni más ni menos de ahí. La ciencia no define el propósito de la vida. La fe ofrece una razón para nuestra existencia más allá de la biología. No define el propósito de la vida. No. Si sacamos a Dios de la ecuación, el ser humano no tiene propósito de su existencia. La vida no sirve de nada. ¿Qué dice Hechos 17:28? Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Usted saca a Dios de la ecuación, la vida no tiene sentido. Para nada. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Para qué trabajas? Si, como decían aquellos filósofos, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, una vida totalmente vacía. La ciencia no define el propósito de la vida, para nada. La ciencia lo que sí da recursos que nos ayudan a llevar esta vida, obviamente. Nosotros tenemos los recursos de la ciencia, de la tecnología, por ejemplo, que han sido, bueno, gracias a la tecnología, yo estoy aquí en República Dominicana haciendo un podcast
que se está produciendo en Chile, porque nos ayuda, pero no le da sentido a la vida. La revelación divina es válida. Claro que es válida. Mientras el cientificismo descarta la fe como fuente de conocimiento, la Biblia es la verdad revelada por Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. La revelación divina es válida. Ellos dicen, no, porque tú no puedes hablar de estos temas basado en la Biblia. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué yo no puedo hablar basado en la Biblia? Ellos hablan basado en su filosofía materialista, en sus ideas sin Dios. Bueno, pues yo hablo desde la perspectiva de Dios, desde lo que Dios ha revelado y desde la coherencia que tiene entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, en la conversación, así como ellos tienen derecho, que nadie se lo quita, de expresar sus ideas sin Dios, nosotros tenemos el mismo derecho de expresar nuestras ideas desde la perspectiva de Dios, porque para nosotros esa es la verdad. Para ellos es mentira, para nosotros es verdad. Ahora bien, ¿dónde viene el punto? Bueno, vamos a dar los argumentos. Y nosotros no podemos intimidarnos con eso. En un mundo donde la ciencia tiene un papel relevante, la apologética cristiana defiende la compatibilidad entre la fe y la ciencia, mostrando cómo ambas pueden coexistir y complementarse en la búsqueda de la verdad y el entendimiento del universo. La ciencia no es el problema. La ciencia como tal es una virtud que Dios ha dado para que los seres humanos primero exaltemos a Dios, veamos la grandeza de Dios y la podamos usar para el bien de los demás. Obviamente, lamentablemente, la ciencia en muchos casos no se está usando para eso, sino para el daño, para la maldad. Pero la ciencia es un instrumento. Ahora bien, el cientificismo es una ideología perniciosa, peligrosa, que no tiene ninguna base racional y que pretende convertirse en un medio para dar respuesta a todo cuando la misma ciencia ni siquiera pretende hacer eso. Para un servidor, Julián Musa, ha sido un gran placer. Bendiciones y hasta la próxima.